Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 6. Hebreos 8:6, perdón. Déjeme ver, déjame estar seguro. Es Hebreos 8:6, no sé por qué puse 9. Hebreos 8:6 dice lo siguiente: mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto él es mediador de lo mejor testamento que ha sido establecido sobre mejores promesas. Welcome. Vamos a tener una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites nuevamente abrir tu palabra, porque nos has dado este sábado glorioso en el cual podemos reunirnos como tu pueblo para honrar y bendecir tu nombre. Gracias por ese amor tan grande que tienes por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Tengo uno ya. Me van a disculpar si toso, que tengo todavía la garganta un poco molestándome. Traté de buscar un suplente para hoy, pero los hermanos han estado muy ocupados. Pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Le damos la bienvenida a todos. De regreso tenemos a nuestra hermana Jenny con la nueva adición. Ya tenemos 2 nuevos, pequeñitos. Queremos hacer algo bien claro, por favor, especialmente a los niños. Por favor, escuchen. Ese cuarto que está allá atrás es para las madres. ¿Ok? Creo que solamente en este momento hay 2. ¿Verdad, Emanael? Hay 2. Oh, 3. 3. Pero miembros de iglesia hay 2 que pueden estar ahí. Fuera de Jenny y su niña, la hermana Irma y su niña, y la hermana Por con su niño pequeño, fuera de ellas no pueden estar ahí. O otro adulto, cualquier cosa. Lo que pasa es que eso ha costado bastante esfuerzo y dinero. Y acuérdense, piensen, todo lo que se compra con el dinero que se ha puesto en las manos de Dios se está utilizando para algo que sagrado, para algo bendecido. Así que por favor, los niños traten de evitar entrar a ese cuarto. ¿Ok? Y nosotros vamos a ayudar para que eso sea posible. Es algo que estamos pidiendo. ¿Ok? Así que tengamos eso en mente. Yo pensaba que iba a sobrar más almuerzo, pero llegó más gente. Así que yo te iba a mandar primero hoy, pero... Vamos a pedirle a nuestro hermano Philip que pase a recoger los diezmos y las ofrendas.
Brother. Es en inglés. Le das a Philip y a la hermana Paul, ¿ok? Más en español. Joshua. A brother Philip. Joshua. En inglés, ok. Hermana Delma, ¿cómo está el pastor? Muy bien, ya gracias a Dios se ha recuperado bastante. ¿Ya está mejor? Ya está como por estar acá. Ok. Acuérdense que el pastor no está de vacaciones. Hoy está, en hecho, está reuniéndose con todos sus varios sobrinos que tiene, que dice que están muy interesados. Aparte de la que ya está más interesada y está a punto de bautizarse, hay 4 más que están bien interesados. Así que mantengan en oración al pastor. Hemos entendido y hemos aprendido que donde quiera que él va no se queda callado. Donde quiera existe una oportunidad para llevar el evangelio, él está ahí. El propósito de ir a España era para darle palabras de consuelo al esposo de una sobrina que está en cáncer terminal. Wow. Y dice que aceptó a Jesús como su Salvador. Así que tampoco fue a España de vacaciones, ni a llevar a Emilce. La podía enviar sola, pero también tuvo un propósito. Sister Porter, your husband, you told me something good yesterday. It's good news, right? I think it's very good. So he recently broke his finger Se rompió un dedo. on the men, and it's almost completely healed, but he has sustained a knee injury. También se lastimó la rodilla And because of his knee injury, y por la rodilla removed him from the mission. lo sacaron de la misión. And I know that he's very sad right now, and he's feeling like he's letting down his team. Dice que se siente triste porque piensa que ha abandonado a su equipo. Please pray for him because that's one of the reasons why I think he's not here is because he's very sad. Una de las razones por la cual no está aquí es que se siente triste, así que oremos por él. Pero tenemos buenas y malas noticias, o sea que buenas. Yo estaba hablando con ella ayer por la tarde cuando la llamé para decirle feliz sábado y me dijo eso. Le dije que es la voluntad de Dios y contra la voluntad de Dios no nos podemos ir. Y también le dije que quizás esta sea una oportunidad para ellos finalmente empezar a tomar decisiones. Le dije que no estamos forzando ni nada, pero que tienen que empezar a tomar decisiones. Lo mismo que le dije al hermano Quiquito en la escuela sabática hoy. No sé si él me entendió cuando estuve diciendo que hay que tomar decisiones, que el tiempo se está acabando. Can somebody help her? Brother Philip, can you help her with that, please? Niño, dale escape. You need another one, sister? Okay. Le ve el cursor aquí. Ahí, ábrelo. No, cierra aquí. Déjame cerrarlo aquí, ¿verdad? ¿Este? Este es. Ok. Sí, ciérralo aquí. Pude conseguir la imagen del santuario. Tenía una maqueta del santuario puesta, pero la dejé en otra iglesia y nunca la fui a buscar. Pero quiero ver si podemos hablar un poquito acerca de esto rapidito para poder entender lo que estamos estudiando acerca del santuario.
¿Se acuerdan que hablamos, aquí no se ve el campamento, pero hablamos de la importancia del campamento, porque del campamento venía el Cordero sin mancha. Y Cristo vino del campamento. El campamento representaba la vida perfecta de Cristo aquí en la tierra. Después del campamento, entramos al atrio y encontramos el arca de sacrificio, el altar de sacrificio, que representa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ese cordero inmolado, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muerte en la cruz. Pero dijimos que en la cruz no se acabó todo, que tenía que haber algo entre la cruz y la ascensión de Cristo, entre el altar del sacrificio y la puerta del santuario, el lugar santo. Y ahí encontramos el lavacro. Los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies antes de entrar al lugar santo, representando que cuando Cristo resucita, Él resucita sin mancha de pecado. Agarra a uno de los que está conectado en el cargador, porque no le está funcionando ese a ella. Disculpen, que es que estamos tratando algo nuevo. Déjenme. No, brother, we have another one. We have another one. We have another one there. Maybe that one is not charged. That's okay. We can. Yeah, some of them were not charged, but most of them in the charger are charged. Really? We find someone. We're going to find one. Eso no. Dijimos que cuando Cristo resucitó, así como los sacerdotes tenían que estar limpios para entrar al lugar santo, Cristo tenía que estar limpio sin ninguna mancha de muerte, de pecado ninguna. Acuérdense que Cristo no pecó, pero Cristo tenía pecados. Él no pecó, pero él estaba lleno de pecados. ¿Pecados de quién? De nosotros, míos, mis pecados. Él tomó mis pecados. Y él murió en la cruz por mis pecados. Y él entró al dominio de Satanás, a la muerte. Cuando Cristo entra a la tumba, cuando lo llevan a la tumba, él está bajo el dominio de Satanás. Porque Satanás es el príncipe de la muerte. Ese es su dominio. Por eso cuando Cristo sale, dice: muerte, te he vencido con mi muerte. Dice el libro, en el Antiguo Testamento dice: voy a vencer la muerte con la muerte. Y cuando Cristo sale: yo soy la resurrección y la vida. El que esté en mí vivirá para siempre. La semana pasada estuvimos hablando acerca del santuario celestial. Porque hay que saber que hay un santuario en el cielo, ¿sí o no? Y tenemos que entender y saber cómo explicarle a la gente que hay un santuario en el cielo. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que la gente sepa que hay un santuario en el cielo. Porque sin santuario no hay salvación. Porque en el santuario encontramos el plan de salvación. Y en esta mañana vamos a entrar al cuarto paso
de los 7 pasos de Cristo en el santuario. Primer paso, campamento. Segundo paso, el altar del sacrificio. El tercer paso, el lavacro. Y ahora el cuarto paso es el lugar santo. Campamento. Altar de sacrificio. Y el lavacro representa el ministerio de Cristo en la tierra. El lugar santo y el lugar santísimo representa el ministerio de Cristo en el cielo como intercesor. Hicimos la pregunta: ¿perdonó Cristo todos los pecados en la cruz? No. En la cruz, Él proveyó el medio para perdonar los pecados. Porque la gente cree que en la cruz se acabó todo, ¿sí o no? ¿Qué dice la gente? Todo acabó en la cruz. Y ya yo soy salvo. ¿Es así o no es así? ¿Es eso verdad? No. Él murió por todos los pecados. Pero ¿quién recibe perdón por los pecados? Ahora es lo que vamos a estudiar. ¿Quiénes son los que reciben perdón por los pecados? ¿Quiénes son? ¿Se acuerdan del banco? ¿Se acuerdan del hermano Kiko, que era rico, millonario, que tenía mucho dinero y lo puso en un banco para que todo el mundo pagara sus deudas? Y nadie fue. El dinero está ahí. Nadie fue. La salvación está ahí. Solo aquellos que la desean y la piden, la obtienen. ¿Ok? Nuestra cita tema de estos estudios: la correcta comprensión del ministerio sacerdotal, del ministerio del santuario celestial, es el fundamento de nuestra fe. Sin santuario no existe iglesia adventista. Entendamos eso. Esta fue la primera doctrina que se le dio al movimiento adventista. La primera doctrina, antes que el sábado. Porque la doctrina del santuario se le fue a enseñar a la iglesia adventista justo después del chasco, al día siguiente. Y el sábado fue un poquito después. Pues acuérdense que todas las doctrinas de la iglesia adventista, movimiento de reforma, están en el santuario. Todas, cada una de ellas. Nos dimos cuenta que Jesús murió por todos los pecados que jamás se hayan cometido. La pregunta es, ¿todos se salvan? ¿Pilato se salvó? ¿Anás y Caifás se salvaron? ¿Judas se salvó? ¿Murió Cristo por ellos? Sí. Cristo murió por ellos, pero no aceptaron la salvación. ¿Murió Cristo por Herodes, el que mató a Juan el Bautista? ¿Se salvó Herodes? No. Cristo murió por todos los pecados que cada ser humano ha cometido en esta tierra, pero no todos aceptan la salvación que Cristo ganó para nosotros. La salvación es para todos. Es un beneficio para todos. Pero solo el individuo que la reclama, la obtiene. La salvación es para cada uno de los que estamos aquí presentes hoy. Pero, ¿qué dice la Biblia? El que creyere y que fuere ¿qué? Ese será salvo. Así que hay un problema. ¿Cuántos somos bautizados aquí? Levanten la mano. Ahora viene una pregunta difícil. De esos que somos bautizados, ¿cuántos somos salvos? Ahora se hace difícil, ¿eh? Levantar la mano. Si se hace difícil levantar la mano, hay un problema. Porque se supone que ya somos salvos.
Lo único que tenemos que hacer ahora es que mantener esa salvación. No dejes que ninguno tome tu corona. La corona está ahí, es tuya, tiene tu nombre. El problema es si tú no la deseas lo suficiente para pelear por esa corona. Jesús compró el regalo de la salvación. Cuando usted recibe un regalo, ¿a usted le cuesta algo? ¿Verdad que no? Cuando el hermano David le regala un reloj a su esposa por el cumpleaños, a ella no le costó nada. Pero ¿cuánto le costó al hermano David? Hijos e hijas de Dios, 16 de enero. Dice, Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y seguridad y no rechaza a nadie. ¿Se puede entender eso? No rechaza a nadie. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que surge de su obediencia. ¿Cuál es la única obediencia perfecta que ha existido en el mundo? La de Cristo. ¿Ha existido alguna otra obediencia perfecta en el mundo? Pero espérate un momento, Ramón. En la Biblia no se menciona que José haya cometido algún pecado. Pero aquí dice que la única obediencia perfecta es de Cristo. ¿Qué pasa? Acuérdense que la Biblia no menciona todo, porque si imagínense, que la Biblia dijera todo lo que pasó José desde se nació hasta que murió, todo. ¿Hubiera algún libro que pudiera aguantar eso? Tenemos que estar conscientes que la única obediencia perfecta en la tierra, ¿fuera de quién? La de Cristo, nadie más. Sigue diciendo, en el cielo sus méritos, abnegación y sacrificio propio se atesoran como incienso que ofrece juntamente con las oraciones de su pueblo. Cuando las sinceras y humildes oraciones de los pecadores ascienden al trono de Dios, ¿oraciones de quiénes? Pecadores. Porque hay gente que dice por ahí que Dios no oye pecadores. Y ya hemos hablado de eso. Pero aquí dice, cuando las sinceras y humildes oraciones de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas los méritos de su propia vida de perfecta obediencia. Nuestras oraciones resultan fragantes gracias a ese incienso. Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro favor y el Padre siempre lo oye. ¿Qué compró Cristo con su obediencia? ¿Qué compró? Mi salvación. Acuérdense, esto es personal. Si usted no lo quiere, ese es su problema. Pero Él compró mi salvación por su obediencia, su muerte y su resurrección. Él pagó todo. Salió cara mi salvación. ¿Es gratis la salvación? Es por gracia, pero ¿cuánto costó? ¿Saben que el miedo que tenía Cristo en Getsemaní? ¿Cuál era el miedo que él tenía Cristo en Getsemaní? La separación y la comunión que él había tenido con su Padre hasta ese momento. Ese era el miedo que él tenía. Ese era su temor. Y eso era lo que le decía Satanás a él, allí en Getsemaní. Si tú sigues por aquí, te vas a separar del Padre. ¿Cuál será el miedo del pueblo de Dios cuando esté perseguido? ¿Tendrá miedo por la persecución o tendrá temor de que haya algún pecado que no haya confesado?
nuestro abogado. Un pasaje bien conocido. Yo pienso que todos conocemos este pasaje. Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Juan. ¿Pero quién inspiró a Juan? El Espíritu Santo, que es Dios. Así que cuando Juan dice, hijitos míos, él está hablando de parte de Dios. Y él además, Juan se siente un padre espiritual. Pero vamos a leer esto como si fuera Dios que está hablando. Olvidemos que fue Juan. Vamos a pensar que el que está diciendo esto es Dios a través de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que Él quiere? Que no pequemos. Pero ¿qué sabe Dios? Acuérdense que Dios es infinito, su sabiduría es infinita. Dios sabe que nosotros vivimos en un mundo que ¿qué? Que está dominado por ¿quién? Y que está en todo momento haciendo que tentando. Y Él sabe que en cualquier momento, aunque yo no quiero pecar, aunque Dios no quiere que yo peque, ¿qué dice ahora? Y si alguno hubiera pecado, ¿para quién es ese abogado? Hay que tener cuidado porque ese abogado no es para todo el mundo. Si alguno hubiere pecado, ¿de quién? De los hijitos. ¿Está hablando de quién? De sus hijos. Es como, por ejemplo, a mí voy a usar esto, pero no se molesten, por favor. Sister Por, can I use you as an example? You won't get mad at me? Are you sure? Okay. La hermana Porter le dice a su niña mayor, mira, yo quiero que tú te guardes puras hasta el matrimonio. Yo quiero que tú permanezcas pura hasta el matrimonio. Pero, como vivimos en un mundo tan asqueroso, si en algún momento tú caes, yo quiero que tú sepas que yo soy tu madre. Y no importa lo que pase, yo estoy aquí. Mis brazos están abiertos. Mi puerta está abierta. Tú no tienes que ir a ningún otro sitio. Ven aquí y yo voy a estar contigo. Ese es el amor de Dios. No quiere que pequemos, pero Él sabe que podemos caer en el pecado y Él nos dice, si tú pecas, abogado tú tienes, que no ha perdido un caso. Lo único que tú tienes que hacer es contratar a ese abogado. ¿Se entiende? Dios no quiere que pequemos. Pero sigue diciendo, quiero terminar el pasaje, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es el juez? El Padre. A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Fíjese que Juan se está poniendo ahí. La gente dice que Juan no era pecador. Que Juan no se le dice que después de que recibió el Espíritu Santo cometió algún pecado. Pero Juan está diciendo aquí que Cristo, la propiciación, aún de sus pecados. Él se está llamando pecador. Dice, y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. Cristo como abogado es para todos. Cuando usted va a la corte,
¿Qué le dicen? O cuando lo arrestan. Si no puedes pagar un abogado, nosotros te damos uno. ¿Qué pasa? El abogado que usted paga se supone que es mejor que el que es gratis, que le da el gobierno. Pero en este caso es todo diferente. Porque Cristo es gratis como abogado y es el mejor. Pero a veces nosotros queremos pagar por un abogado. Y en vez de ir a Cristo, vamos al pastor, vamos al anciano. Y Cristo dice, yo soy gratis. Y todo esto es el santuario. Estamos entrando al lugar santo porque Cristo en la cruz no era intercesor. Cristo en el campamento tampoco fue intercesor. Cristo cuando resucitó tampoco era intercesor. Cristo se convierte en intercesor cuando entra al lugar santo. Y eso ocurre en el cielo. ¿Alguien me puede mencionar un caso que el abogado que está en el cielo haya perdido? ¿Alguien? ¿Me puede mencionar algún caso que Cristo haya perdido contra Satanás? ¿Cuántos? ¿Están seguros? ¿Y por qué no lo pedimos como abogado? Los que por él se acercan a Dios. ¿Quiénes son los que reciben el beneficio de ese abogado? Porque el abogado está ahí. Está anunciado a todo el mundo. Todo el mundo sabe que tenemos un abogado. Todos lo saben. Belsasar sabía quién era Dios. ¿Cuántas oportunidades le dio Dios? ¿Cuántas aceptó? No hay abogado para ti, Belsasar. Lo siento mucho, Belsasar, yo no te puedo defender. Culpable. ¿No dice eso el espíritu de profecía? Que al final se nos dirá lo mismo. Si no tenemos ese abogado, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto porque eres laodicense. Déjame ahí. Más lento. Avísame. Hebreos 7:25. Se me está olvidando que estamos traduciendo. Es que me inspiro. Hebreos 7:25. Por lo cual puede salvar perpetuamente. ¿Por cuánto tiempo? Perpetuamente o para siempre. A los que por él se acercan a Dios. Viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuánto tiempo intercede Cristo? ¿Pero por quiénes? ¿Por quiénes? Hoy en día, mi esposa me dice, oye, pero es que tú eres loco, tú eres masoquista, tío. Pero es que yo a veces me siento triste, me siento deprimido, pues me pongo a escuchar a esa gente para reírme. Porque son payasos. De verdad, a veces me río un rato y después lo dejo de ver. Pero hay un loco dominicano, perdona que sea dominicano, Kikín. Perdona, pero es dominicano, lo siento mucho. Ese es lo que dice este hombre. Hermano David, perdone. El hermano David es pecador. Y como el hermano David es pecador, Dios no escucha sus oraciones. Para que Dios escuche sus oraciones, él tiene que ir donde el hermano Kikín, que es santo y no peca, y decirle, hermano Kikín, usted puede orar por mí para que Dios lo escuche a usted. ¿A qué se parece eso? No lo digan, ustedes lo saben. Pero aquí dice que para yo ir a Dios, al único que tengo que ir es al abogado. Cuando una persona se presenta ante la corte y dice, yo me voy a representar a mí mismo, ¿qué le dice el juez? ¿Estás seguro? Le dice así el juez, sabes que si tú te representas a ti mismo,
y tú pierdes el caso, ¿no puedes apelar? Cuando Ramón Ayala dice, padre, aquí estoy, dice, ¿y quién tú eres? Yo a ti no te conozco. Sí, yo soy Ramón, yo a ti no te conozco. Pero cuando Ramón Ayala le dice, Cristo, llévame ante el Padre, entonces el Padre dice, ahora te conozco. ¿Se entiende? Y eso es lo que está haciendo Cristo ahora. ¿Empezó en qué año? ¿En qué año Cristo empezó a interceder por nosotros en el lugar santo? Acuérdense, en el lugar santo en el año 31. Cristo no entró al lugar santísimo en el año 31. Cristo llegó al lugar santo. O sea, una pregunta que hicimos la semana pasada y era, en el santuario, en el lugar santo, tiene que estar el trono de Dios. Y dijimos, ¿cuál de los tres muebles del lugar santo representa el trono de Dios? ¿Alguien se acuerda que hablamos de eso? Y leímos Apocalipsis 4, que presenta el trono de Dios, y frente al trono de Dios, 7 candeleros. Cuando vamos al lugar santo, encontramos la mesa, el trono de Dios, la mesa de los panes, y al frente el candelero. Cuando usted estudia la mesa de los panes, usted va a encontrar que es el único mueble que tiene 2 cornisas de oro. Tiene 2 cornisas de oro. 2 gold, ¿cómo se dice eso? Cornisas, no me acuerdo cómo se dice en inglés. Es el único mueble que tiene 2 cornisas de oro. Y las cornisas representan coronas. Y también tiene las 2 filas de panes. Cuando Cristo fue tentado, dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, diciendo que Dios es el pan de vida. Pero Cristo dijo que Él es el pan de vida también. Así que la mesa de los panes en el lugar santo es el trono de Dios. Y frente al trono está el candelero. Vaya al libro de Apocalipsis 4 y léalo. Tiene que haber un trono en el lugar santo. Porque Cristo fue al lugar santo en el año 31. Y se tiene que haber sentado en un trono. ¿Se entiende? Por eso es importante estudiar el santuario. Y es importante que lo sepamos. Cristo intercede por los escogidos. Romanos 8, 33 al 34. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que acusa? Volvemos otra vez al ejemplo de la corte. Tenemos un juez. Tenemos un acusador. ¿Quién es el acusador en la corte aquí en la tierra? Que se llama el ¿qué? La corte de aquí de la tierra, el acusador es el fiscal de distrito, the attorney of law, the attorney of the state. Esa es la que acusa, ¿sí o no? Si usted va a la corte con un caso acusando a alguien y usted dice que no quiere seguir con el caso, el fiscal de distrito tiene el poder para él seguir con el caso. Aunque usted no quiera. The prosecutor. Aunque usted no quiera. Tenemos el juez. Siempre vamos a tener a la derecha del juez el abogado defensor y a la izquierda del juez usted va a tener el acusador. Usted va a ver siempre eso en las cortes, ¿sí o no? En el cielo es igual. El juez está sentado en el trono
Cristo está, dice Cristo que Él está a la derecha del Padre, intercediendo, y a la izquierda, ¿quién está? Satanás acusando. Entonces, por eso es que aquí en Romanos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Satanás. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Se entiende? A la diestra de quién está siempre el defensor. El acusador es Satanás. ¿Por qué cuando usted entraba al santuario, el candelabro estaba al sur? Usted entraba desde el este, el santuario siempre la puerta estaba al este, al oeste. El sacerdote siempre iba de este a oeste. ¿Dónde dice la Biblia que está el trono de Dios? Al norte. ¿Y sabe qué? Al sur. Es el lugar más oscuro según la Biblia. Por eso es que el candelero está a la izquierda, al sur. ¿Se entiende? Lo podríamos poner así. Este, oeste, norte, sur. ¿Se entiende? Norte, el trono de Dios. Sur, la oscuridad. Candelero, el Espíritu Santo que alumbra. Por eso hay que entender el santuario. Jesús fue al cielo para dar arrepentimiento y perdón. ¿Cuánto necesitamos perdón aquí esta mañana? El primero soy yo. El primero que necesita perdón es el que está aquí parado frente a ustedes. Si usted no necesita perdón, usted tiene un problema porque no necesita intercesor. ¿Y saben cuál es el problema? Si usted dice que usted no necesita arrepentimiento y perdón porque no peca, usted no necesita intercesor, usted no necesita un salvador. Los pecados están sobre usted. Y cuando los pecados caigan sobre Satanás, sus pecados van a estar sobre usted, sobre mí. Y mi nombre va a ser borrado. Y lo que voy a recibir es fuego. Por eso es que Cristo fue al cielo ¿a qué? Hechos 5:31. A Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel, nosotros, arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Para qué Cristo fue al cielo? No, Cristo perdonó los pecados en la cruz. No. Cristo fue al cielo a perdonar pecados. Si hubiese perdonado los pecados en la cruz, ¿para qué ir al cielo? ¿Para qué? Si ya los perdonó. Pero aquí dice que no. Que el Padre lo puso a la diestra de Él para que tú y yo pudiéramos sentir arrepentimiento y perdón de pecado. Amén. ¿Se está entendiendo? ¿Alguna pregunta? Anótela. Y si podemos, se la contestamos hoy u otro día. Perdón a los que creen y confían en Jesús. Y aquí es que viene ahora. ¿Quién recibe perdón? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre es que explicamos la profecía de Daniel Apocalipsis siempre. Señor, en tu nombre dimos diezmos. Señor, en tu nombre predicamos. Señor, en tu nombre ayudamos con el almuerzo.
no te conozco. Apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Sabe lo que significa obradores de maldad en hebreo? Violadores de mi ley. Cuando Cristo dice, apartaos de mí, obradores de maldad, está diciendo, apártate de mí, tú que no guardas mi ley. Hebreos 10:43. Perdón, Hechos 10:43, perdón. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, ¿qué es creer? ¿Qué es creer? La Biblia, ¿qué dice que es creer? Hacer su voluntad, guardar sus mandamientos, obedecerle. O sea, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que le obedecen, creyendo en él, recibirán perdón de pecados por su nombre. El otro día alguien me estaba diciendo, no, yo le oro al Espíritu Santo. Yo, ¿cómo? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice en la Biblia que oramos al Espíritu Santo? Porque mi Biblia dice, yo no sé la tuya, mi Biblia dice que solamente en el nombre de Cristo yo recibo perdón de pecado. Solamente en el nombre de Cristo yo puedo ir ante el Padre. No es en el nombre del Papa, no es en el nombre de ningún cura, no es en el nombre de María, no es en el nombre de San Pedro, ni aún en el nombre del Espíritu Santo. Es en el nombre de Cristo para poder recibir perdón de mis pecados. Por eso fue que Pedro dijo, bautícese en el nombre de Cristo. La fe por la cual vivo. Febrero 21. La conciencia es la voz de Dios que habla en medio del conflicto de las pasiones humanas. Él desoirá, al desoír la contrista del Espíritu Santo de Dios, Dios no promulga ningún decreto que manifieste que el hombre no se salvará. No arroja ante los ojos tinieblas que esto no puedan penetrar. Pero el hombre resiste primero la acción del Espíritu de Dios, y una vez que la ha resistido es más fácil la segunda, y más aún la tercera, y mucho más la cuarta. ¿Cuántas veces dice ahí? ¿Cuántas veces dice ahí? 4. Hay gente que dice que es una sola vez. Y yo no sé de dónde sacan eso. Porque hemos estudiado en la Biblia cuántas veces, en las lecciones del trimestre pasado, cuántas veces Dios llamaba a su pueblo con los profetas. Y ahora mismo estudiamos que muchas veces Dios está llamando siempre. Dios siempre está llamando al arrepentimiento. Sigue diciendo. Nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso e indefinible. El pecado contra el Espíritu Santo consiste en rechazar persistentemente la invitación al arrepentimiento. ¿Se entiende cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Es el pecado que uno no se arrepiente. Porque ¿quién llama al arrepentimiento? El Espíritu Santo. Y si tú no te arrepientes por el pecado que has cometido, estás negando y rechazando el llamado al arrepentimiento. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Perdón cuando confesamos individualmente. Aquí nadie puede orar por el perdón de los pecados de otro. Usted puede orar para que otro reciba bendición, para que otra persona acepte a Cristo como Salvador personal.
Pero yo no puedo orar porque Dios perdone los pecados de Quiquito. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es que yo no puedo ir donde el hermano Quiquito, que es santo, para que ore por mí. No. Usted va a encontrar a Daniel en el capítulo 9, no está ahí en el papel. Y usted va a encontrar en el comienzo de la oración de Daniel, dice que Daniel estaba confesando sus pecados y los pecados del pueblo. Él no estaba pidiendo perdón por los pecados del pueblo. Él estaba confesando los pecados. Como profeta estaba haciendo eso. Pero dice que él estaba confesando sus pecados. Por eso es que ahí dice Juan, si yo confieso mis pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. ¿Verdad que se entiende mejor? Porque la salvación es individual. Cuando confesamos y nos apartamos. ¿Acuerdan que Pedro la primera vez dijo, arrepentíos y bautícese para que reciban el Espíritu Santo y sus pecados serán perdonados? ¿Se acuerdan? Pero la segunda vez dijo, arrepiéntense y conviértanse para que sus pecados sean borrados. Perdonar y borrar son dos cosas diferentes. ¿Se entiende? Usted recibe perdón, pero cuando Cristo diga consumado es, esos pecados son borrados y echados a Satanás. ¿Por qué? Porque yo puedo recibir perdón hoy. ¿Se me puede quitar ese perdón? ¿Se puede quitar el perdón que yo recibí hoy? Sí. Vayan a la parábola del deudor que recibió perdón por 10,000 talentos. Y después por no perdonar a uno de 100 denarios, le quitaron el perdón y lo metieron a la cárcel. El perdón se puede quitar en cualquier momento. Cuando confesamos y nos apartamos. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Se acuerda que estábamos estudiando la semana pasada un poquito aquí, un poquito allá para entender la Biblia? Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad que sí? Estamos utilizando un verso aquí, otro verso allá, para entender el santuario. Estamos en el lugar santo. ¿A quién Cristo le da los servicios de abogado? Primero, al que va a Él. Al que va a Él. Y pide por los servicios. Segundo, individualmente, confesión individual. Tenemos que confesar nuestros pecados individualmente. Y tercero, tenemos que apartarnos del pecado para que Cristo sea mi abogado. Si no, no puede. No puede. ¿Qué dice el espíritu de profecía? Estamos terminando. Fe y obras, página 110. Es la justicia de Cristo
lo que hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios y lo que obra su justificación. No importa cuán pecaminosa haya sido su vida, si cree en Jesús como su Salvador personal, comparece delante de Dios con las vestiduras inmaculadas de la justicia imputada de Cristo. Pero fíjense que dice ahí, si cree en Jesús. ¿Y qué es creer en Jesús? Quiero repetirlo para que no se nos olvide. Creer en Jesús no es de palabra. Creer en Jesús es en vida, en teoría, en obedecerle, en todo. No en lo que yo quiera. No en lo que a mí me gusta. Es en lo que Él dice. Dice Jesús, ¿tú quieres ser mi amigo? Para tú ser mi amigo, tú tienes que hacer todo lo que yo te digo. ¿Sí o no? Eso dice la Biblia. Ah, Jesús, ahí está tu madre y tus hermanos. Esos no son mis madres y mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque los hermanos de Jesús no creían en Él. Y la madre de Jesús tuvo dudas un tiempo. Y Jesús dice, mis madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, si yo quiero que Cristo sea mi abogado, yo tengo que hacer su voluntad. Si yo no hago la voluntad de Dios, caso perdido. Soy culpable. No tengo abogado defensor. No tengo salvación. Estábamos diciendo en la lección, en la historia de los 3 jóvenes, que Nabucodonosor los trató mal. Estaba enojado. Y ellos, cuando se enfrentaron a Nabucodonosor, no fueron, ay rey, no. Ellos se levantaron fuertes y derechos y le dijeron, tú conoces a Dios, tú sabes que estás mal, tú sabes que no podemos adorar ese ídolo y no lo vamos a hacer. No nos importa lo que tú nos hagas. Tú no eres el oro completo, tú eres la cabeza de oro solamente. Y Nabucodonosor, ¿qué hizo? Se enojó más, al punto de mandar a calentar 7 veces más el horno. Igual que el sol calentará 7 veces más al final. Y los echaron allá adentro. Y el primer caso de aire acondicionado conocido en la historia del mundo fue en el horno de fuego. Los 3 siervos de Dios cayeron en un aire acondicionado. ¿Y quién fue ese aire acondicionado? Cristo Jesús. Y el rey se le quitó el enojo porque se acordó que hay uno más poderoso que él. Y humillado tuvo que reconocerlo. La pregunta es, ¿tú crees en ese Dios que te puede salvar de todo? Porque tenemos miedo a veces. Si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, no tenemos nada que temer. Si tenemos miedo es porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios nos cuida, noviembre 7. Dios nos cuida, se llama Our God Care. Our God Care. Noviembre 7. Aquí está la verdad presentada con toda claridad. Esta misericordia y bondad son totalmente inmerecidas. La gracia de Cristo ha de justificar gratuitamente al pecador sin mérito ni pretensión de parte de Él. ¿Tenemos algún mérito nosotros? No.
No podemos pretender que tenemos algún mérito. La justificación es el perdón total y completo del pecado. En el momento en que el pecador acepta a Cristo por la fe, es perdonado. La justicia de Cristo le es imputada y ya no ha de dudar de la gracia perdonadora de Dios. ¿Quién pone duda en nosotros? ¿Quién puso duda en el cielo? ¿Saben qué? ¿Cuándo fue que esa duda? En el cielo hubo duda. ¿Sabe hasta cuándo? ¿Sabe hasta cuándo hubo duda en el cielo? Hasta que Cristo dijo, consumado es en la cruz. Cuando Cristo dijo, consumado es en la cruz, en el cielo, la duda que Satanás había implantado se fue. Porque los ángeles que no cayeron entendieron que Dios es amor. Así que si viene alguna duda a tu mente, sabe que eso es de Satanás. Conflicto de los siglos, página 415. Así como en la antigüedad, los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida y por la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal. Así, en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos, de hecho, al santuario celestial. ¿Vieron la importancia de creer que hay un santuario en el cielo? Porque mis pecados tienen que estar allí. Tienen que estar allí. Si yo me arrepiento y abandono el pecado y lo confieso, los pecados míos perdonados están allá. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Tienen que estar sobre Cristo. Y si como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado el santuario, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. ¿Se está entendiendo? Ahora mismo los pecados son ¿qué? Perdonados. ¿Y dónde están los pecados perdonados? Sobre Cristo. Cuando Cristo venga por segunda vez y ponga los pecados sobre Azazel, Satanás, y lo ate por 1000 años, entonces los pecados son borrados. ¿Se entiende? ¿Sí? Conflicto de los siglos, página 479. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra por cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. ¿Se está entendiendo? No es la cruz. Los dos son importantes, ¿sí o no? Sin uno no existe el otro. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde entró por nosotros como precursor Jesús, Hebreos 6:20. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario y allí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. La salvación del hombre se cumple a un precio infinito para el cielo. ¿Cuánto costó la salvación tuya y mía? Infinito. No tiene valor lo que costó la salvación tuya y mía. No existe dinero en todo el universo que pudiera pagar por tu salvación ni mi salvación, porque es infinito el precio. El sacrificio hecho corresponde a las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Jesús abrió el camino que nos lleva al trono del Padre
y por su mediación puede ser presentado ante Dios los deseos sinceros de todos los que a Él se allegan con fe. ¿De quiénes? No de todo el mundo. Acuérdense, ahora el ministerio de Cristo en el cielo no es para todo el mundo. Eso fue lo que él hizo en la tierra. El ministerio en la tierra de Cristo fue para todo el mundo. Pero el ministerio de Cristo en el cielo es para todos aquellos que lo aceptan a Él. Y para terminar, testimonios para los ministros. Página 453. El camino al cielo ha sido abierto a un costo infinito que han pagado el Padre y el Hijo. ¿Estamos avanzando individualmente por ese camino, cumpliendo con las condiciones? ¿Estáis vosotros en el camino? ¿Estáis siguiendo al guía, la luz de la vida? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con nuestro abogado? ¿Vamos a seguir nosotros caminando por el camino que nos lleva a la perdición? ¿O vamos a ir por el camino que el guía quiere que caminemos? ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? ¿Qué se está viendo a nuestro alrededor? Guerras, rumores de guerras, desastres, terremotos, enfermedades, hambre. ¿Qué dijo Cristo en Mateo 24? Que cuando viéramos eso, sabemos que el fin está cerca. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que decirle a Cristo, ven, toma control de mi vida. Ese es mi deseo de oración en esta mañana. Que el Señor nos ayude. Vamos a concluir cantando el mismo himno número 104 en español y 103 en inglés. Oye, con 2 minutos. 2 minutos. Me faltaban.
Let us pray. Our gracious Heavenly Father, we're so thankful, Lord, for this blessed opportunity you give us to be gathered in your house of worship, Lord, to be able to learn and to study from your word. We're so thankful for the truth that you have provided for us, Lord, but help us to not only listen, but to also apply it to our lives and to also warn others as well. As we have been studying about the sanctuary, Lord, we know the work that you are doing for us at this moment. Help us, Lord, to always keep in mind that we do have an advocate with the Father, which is Jesus Christ. And that if we were to fall, Lord, we know that you are faithful and just to forgive us of our sins, Lord. What we need to do is to accept you, and we need to follow you. Help us, Lord, in these moments as well as we see the things around us. We know that the end is near. Help us to remain firm and to believe in you, Lord. We thank you once again, and we ask that you may be with us in the remainder of the Sabbath day. You may help us to keep it holy and to honor you in this day. We thank you for everything. We ask you this in the name of Jesus. Amen. Amen.